Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este final de tarde en Cali, en Oiga Mire Lea. Yo tengo el honor hoy, de entrevistar a Lidia Cacho, que es una periodista, escritora, poeta, escritora de libros infantiles también, extraordinaria. Y felicito efusivamente a Oiga Mire Lea por haber invitado a Lidia Cacho a este festival. Su presencia aquí es muy importante, ya van a ver por qué. Y mi única sugerencia sería, cuando inviten a alguien como Lidia Cacho, que ojalá hablaran con los libreros para que hubiera más libros suyos aquí, porque yo sé que al final de esta conversación muchos de ustedes van a querer leer los libros de Lidia y desgraciadamente los van a tener que encargar o los van a tener que bajar por internet, porque ahora estuve averiguando y por lo menos en esta sede no están. Bueno, Lidia Cacho se definía a sí misma, y prefiero usar sus palabras, como una reportera de investigación, experta en mecanismos de delincuencia organizada, centrados en la explotación de mujeres, niñas y niños. Esto parece una definición como seca y dura, pero es así y es seca y dura como es seco y duro su trabajo. Ella alguna vez quería retirarse a Cancún a practicar el buceo y a escribir poesía, pero en cambio se encontró con redes de delincuencia, de explotación de niños, de pedofilia organizada entre negociantes de la pornografía y políticos, y eso pues la llevó a escribir su libro más conocido. Todos los escritores, o todos no, pero algunos tenemos la suerte o la desgracia de tener un libro que nos representa, y el de Lidia es Los demonios del Edén, del 2004, que es un libro pues que le trajo muchísimos lectores, pero que le trajo también muchísimos problemas tan graves y tan grandes, que en 2019 ella tuvo varios episodios terribles. Una vez la secuestraron autoridades sin autoridad para hacerlo, la llevaron a otro estado durante horas y horas, la amenazaron, la interrogaron, la torturaron psicológicamente con amenazas de tipo sexual, le hicieron un infierno durante muchas horas, la detuvieron arbitraria e injustamente. Y luego, en 2019, ella tuvo la suerte de que un avión llegara tarde a su ciudad, porque unos encapuchados habían entrado a su casa, habían matado a sus perritas, la estaban esperando a ella, se llevaron todas sus cosas. Y cuando Lidia, que afortunadamente es muy precavida, vio por su celular que unos encapuchados estaban en su apartamento, pues no salió del aeropuerto a donde había llegado con retraso, sino que cogió otro avión, se fue de México, y desde hace unos 6, 7 años vive en el exilio en España y no ha vuelto. Ella me contaba ayer que al llegar a Cali, no sé, tal vez, no sé si es la temperatura, el ambiente latino, decía que quería vivir otra vez por aquí, que tal vez Cali sería un bonito destino. Con eso pueden ver que tiene muy buen gusto, pero creo que, bueno, que tampoco se lo aconsejan mucho, porque ella es una periodista de investigación que también ha documentado. A ella le interesa mucho, llamémoslo así, el periodismo infantil, pero que no es el periodismo como de entrevistar niños felices o de entrevistar personas que escriban literatura infantil, sino de entrevistar niñas y niños que han sufrido abusos de distinto tipo.
Por ejemplo, en Colombia conocemos un delito bastante bien, que es el de los niños y niñas que se llevan las guerrillas o los grupos armados o los grupos delincuenciales, las bandas criminales, el reclutamiento de menores. Uno de sus libros más recientes es un libro que ella misma documentó en Ucrania. Este es un tema que a mí me duele particularmente, que es el del secuestro desde centros donde están niños huérfanos, pero también desde familias directamente por parte del ejército ruso, por parte del ejército de Putin, de llevarse decenas de miles de niños a Rusia para darlos en adopción a familias rusas y naturalmente pues convertirlos en rusos, lavarles el cerebro y abusar de ellos. Gracias a estas investigaciones que en parte hizo Lidia, es que el señor Vladimir Putin fue condenado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, específicamente por este crimen de guerra, y por eso él no puede pisar muchísimos países del mundo, entre ellos Colombia, firmatarios del Tratado de Roma y de la Corte Penal Internacional. No me quiero extender más. Lo importante es que Lidia Cacho nos hable. Y voy a empezar preguntándole algo muy obvio, Hoy en día creemos que nos podemos informar bien a través de las mentiras, las exageraciones, los bulos que dicen en España de las redes sociales, que el trabajo de ir a los sitios, de investigar, de hablar con la gente, de entrevistar a las personas que han sufrido, que eso no es importante, que es suficiente las tonterías, idioteces que se comentan en las redes, opinando o divulgando o dándoles likes y retweets a las mentiras o a las teorías de conspiración más variadas que hay. Lidia es una periodista muy distinta. Ayer yo hablaba de una gran periodista colombiana de guerra, Catalina Gómez. Lidia es de esa estirpe, de las que van a los sitios, están ahí y nos permiten a los que somos menos valientes, mucho menos valientes, cobardes, escribir libros. Es también de la estirpe de Victoria Mélina, que estaba investigando crímenes de guerra y por eso falleció. Es decir, yo ayer ya les contaba que yo no me merecía contar esa historia, que esa historia la tenía que contar Victoria, o que esa historia la podría contar, y afortunadamente tenemos aquí viva a Lidia Cacho, una persona como ella. Yo quisiera, Lidia, si te parece bien, una introducción sobre este periodismo y estas investigaciones necesarias a las que tú te has dedicado durante más de 30 años. Gracias, muchas gracias Héctor, a la biblioteca maravillosa, estoy enamorada de esta biblioteca, al festival, oiga, miren, Lea, que además me encanta el nombre, me parece que es como una frase muy, muy coloquial que se repite mucho, oiga, miren, Lea, ¿no? Y que se la deberíamos decir a más personas todavía, y por supuesto a toda la gente que ha insistido durante tantos años para que pueda lograr venir, porque cada vez que me invitaban algo se atravesaba, o unos sicarios armados, o un atentado, o una enfermedad, o alguna otra cosa, y no podía venir, y aquí estoy finalmente muy, muy contenta de estar en Cali. Bueno, en realidad yo creo que nací periodista, y para mí es muy, muy emocionante mi trabajo, me encanta, me parece que es una misión, una forma de vivir, una responsabilidad social, una inspiración. Desde muy pequeña era muy preguntona, y cuando era muy, muy chiquita mi mamá me regaló una libreta un día y me dijo, mira, mijita, tienes muchas preguntas, escríbelas aquí y escribe todas tus ideas. Yo creo que estaba harta de que la persiguiera, y por qué, y para qué, y además les cuestionaba todo a mis padres, entonces era muy buena idea
que mejor me sentase a escribir. Y eso se lo agradezco infinitamente porque fue una muy buena manera de guiar mis inquietudes como niña ansiosa, obsesiva, yo era una niña muy preocupada por la realidad, por lo que sucedía alrededor, con unos abuelos maternos que habían llegado a México desde el exilio por la Segunda Guerra Mundial, pero también estaban involucrados mi abuelo portugués en contra de la dictadura de Salazar, mi abuela se había involucrado mucho con la rebelión de la Guerra Civil Española, en fin. Yo crecí en un entorno muy politizado de izquierdas, con una madre feminista que nos llevaba a mis hermanos y hermanas y a mí a lo que llamaban las ciudades perdidas en México, los cinturones de pobreza, y no nos llevaba a ser de niñas buenas y de vamos aquí con los pobrecitos a llevarles arroz y frijoles. Mi madre iba a hablarles a las mujeres en los 60. Yo nací en 1963, eso significa que tengo 62 años. Y yo en esa época, cuando tenía 7, 8 años y nos llevaban a los cinturones de pobreza, mi madre nos daba una responsabilidad y era para que ella pudiese trabajar con las mujeres y hablar con ellas de sus derechos sexuales y reproductivos y darles anticonceptivos y conseguir grupos de mujeres que les llevaban educación para adultas, para que aprendieran a leer y escribir y salieran de esos contextos de pobreza. Y les hablaba sobre la violencia que en aquel entonces llamaban intrafamiliar y ahora llamamos violencia de género. La responsabilidad que teníamos era cuidar a los niños y las niñas. Entonces yo muy temprano entendí que la mayoría de las mujeres están atadas a la vida de las y los otros, es decir, a la vida de los hijos, del marido, de los cuidados de las personas de la tercera edad, es decir, su vida siempre queda pospuesta, su vida individual, personal, emocional, sus aspiraciones, sobre todo mientras más bajo el escalafón económico. Y eso yo lo aprendí de niña, no con el discurso, sino mirándolo. Porque le preguntamos a mi mamá, ¿y por qué tenemos que pasar tanto tiempo jugando con estas niñas y niños? Mi mamá nos decía, porque si no, las mujeres no pueden hacer nada. Ellas no tienen quienes cuide a sus hijos e hijas, ellas ni siquiera podían ir a la escuela estas niñas y niños. Entonces, aprendí que hay una suerte de pedagogía de la realidad que tiene que ver con llevar a tus hijos para educarlos allí donde suceden las cosas. Y creo que el tipo de periodismo que yo hago nació ahí, tuvo su simiente en ese espacio familiar con esta madre que yo tuve, que murió hace unos años, con mi padre que nos dio mucha estructura, mucha disciplina. Él venía de una familia militar, era una cosa rarísima, un mexicano de familia militar indígena, ingeniero, súper cuadrado, con una feminista francesa, progre, sexóloga, psicóloga. Nunca entendimos por qué duraron toda la vida juntos, pero solo ellos lo saben. Y yo crecí en ese entorno, ¿no? Entonces, cuando yo me fui a vivir muy jovencita, a los 23 años, a Cancún, a bucear, a escribir poesía y a enamorarme, y efectivamente el día que llegué conocí al que fue mi marido. A los 3 meses me fui a vivir con él y a los 2 años estábamos casados. Encontré inmediatamente contextos de muchísima pobreza. Cancún es un lugar hermosísimo, el Caribe mexicano, el clima, la belleza natural, etcétera. Pero luego, cuando yo comencé a trabajar en un periódico, llegué con es una anécdota que he contado mucho, pero la voy a contar porque yo llegué, yo pues escribía bien, ¿no? Entonces quería contar historias de todo lo que sucedía en mi entorno y escribir poesía, pero claro, los periódicos no publicaban poesía, eso ya no sucedía en ese entonces. Y llegué con un periódico local en Cancún y les dije, yo quiero trabajar aquí. Y el director del periódico me dijo, pero, o sea, ¿por qué no? Estudiaste periodismo y no existía la carrera de periodismo, de hecho, todavía formalmente. Y le dije, no, y le llevé 2 textos que había escrito, unas crónicas que había escrito sobre gente que vivía en Cancún.
y me contrataron porque tenía buena ortografía. Fíjense nomás, yo ya había trabajado, empecé a trabajar a los 17 años, pero ese fue como mi primer trabajo formal en el periodismo por tener buena ortografía y buena sintaxis, porque era muy difícil encontrar reporteros que escribieran bien y que no tuvieran faltas de ortografía. Así que me mandaron a cubrir cosas de cultura y en Cancún no había cultura, obviamente. Había una galería de arte que pues, era para venderles a los americanos cosas. Y entonces yo me empecé a meter a la zona maya, a la zona indígena, donde estaba pues, la gente originaria de la península de Yucatán. Y mi primera entrevista, mi primer reportaje, fue con un grupo de mujeres mayas a las que me mandó el editor a preguntarles cuáles eran los grandes beneficios que les había traído el crecimiento turístico de Cancún. Y estas mujeres me hablaron de la pederastia del sacerdote del pueblo, de cómo sus esposos se habían ido a trabajar a construir y seguían construyendo uno tras otro hoteles en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum, y regresaban borrachos y las empezaron a maltratar, cómo el gobierno había construido los prostíbulos para poder tener tranquilos a todos los trabajadores de la construcción, porque empezaron a traer gente a la península, ¿no? Y eran historias que nadie conocía, nadie hablaba de eso, toda la gente decía, oh, el paraíso de banqueros, Cancún, qué maravilla, qué belleza, la economía boyante del turismo, y era todo, esa parte era cierta, pero el lado oscuro no. Pero ahí es donde estaban las jóvenes prostitutas cubanas y argentinas, ¿o no era en ese mismo contexto? Ahí mismo, claro. Entonces empezó esa historia, yo llegué con la historia, la publicó a regañadientes el director del periódico. Luego, tiempo después, los reporteros amigos me decían, pues es que claro, a él le encanta ir a estos prostíbulos y estás evidenciándolo, ¿no? Y entonces lo que me sucedió, como sucede en los pueblos pequeños, Cancún en aquel entonces lo era, fue que la gente iba a las puertas del periódico a tratar de conocer a esa loquita, a la tal Lidia Cacho, que escribía estos temas tan raros y que documentaba cosas de las que nadie estaba hablando. Y yo entendí que había algo, que había historias, un tipo de historias y una mirada que yo estaba poniendo sobre esas historias que la gente apreciaba, que la gente le interesaban. Y entonces seguí en esa beta y como me leían tanto y compraban muchos periódicos, pues entonces el director, aunque yo no le caía muy bien, me tuvo contratada muchos años hasta que ya no le caí tan bien porque me metí cada vez más profundamente en estos temas. Y uno de ellos era el descubrir que en todos estos prostíbulos que estaban avalados por el gobierno, que el alcalde había incluso puesto autobuses que llevaban a los trabajadores a las zonas de los prostíbulos gratuitamente para que no tuvieran que tomarse la molestia de ir para allá en las noches para descansar, un poco para relajarse, ¿no? Y nadie se atrevía a decir eso, y yo me atreví a empezar a publicarlo y me metí en los prostíbulos para entender qué pasaba y de repente descubrí que había chicas cubanas, y de repente empezó a haber colombianas, pero estamos hablando, les estoy diciendo que esto sucedió hace 30 años, pues esto no es de ayer. Ya luego, claro, ahora ya sabemos cosas que en aquel entonces no se hablaban, ¿no? Ni siquiera se le llamaba trata de personas, era como esclavitud sexual, cuando te preparabas. Entonces, bueno, yo empecé a prepararme en temas que para mí eran importantes y que costaba mucho trabajo explicar, porque necesitábamos un lenguaje para explicar esos temas, ¿no? Y sobre todo un lenguaje que fuese adecuado, respetuoso, ético, empático con estas jovencitas que estaban ahí. Y mi pregunta constante era, ¿y dónde están sus familias? Y no en términos de juzgar a las madres o a los padres porque las habían dejado ir, sino pensaba, ¿cómo llega una chica colombiana de 16 o 17 años a Cancún y está metida en un prostíbulo de mala muerte? Una chica cubana, tal, y vienen lo mismo hoteleros que albañiles a este lugar, aunque las tenían en lugares separados porque eran las VIP, como sigue sucediendo, y luego las chicas explotadas para los hombres
de bajos recursos económicos, ¿no? Que tienen también, los tienen estratificadas, como todavía lo hacen. Y ahí me empecé a preparar más. Entonces hablaba con mi madre, me daba libros, me dijo tienes que estudiar pedagogía de la entrevista, y entonces pues yo no tenía tiempo porque estaba trabajando, entonces compraba libros y libros y empecé a estudiar psicología, pedagogía de la entrevista. Luego me interesé en criminología y empecé a comprar como una loca todos los libros que me encontraba de criminología. Y me tomé un curso de criminología y de criminalística y después otro de victimología, y de pronto, sin darme cuenta, ya era como la experta en ese tema cuando no había muchas o muchos, ¿no? Y en el 94 yo creo que fue el parteaguas de mi carrera, porque aunque ya estaba haciendo cosas que me parecía que eran necesarias en mi comunidad y en el entorno del sureste mexicano, en el 93 empezamos a escuchar, dos amigas mías y yo, muy jóvenes, que estaban matando y desapareciendo jovencitas en Ciudad Juárez, en el norte de México. Y cuando empezamos a preguntar, a tratar de encontrar artículos periodísticos, veíamos que eran solo la nota roja, ¿no? Estos de los reporteros que sacaban mujeres ensangrentadas o culpabilizando a las víctimas, unos artículos horrorosos, indignos, muy violentos contra las familias de las víctimas desaparecidas, y decidimos irnos, mis amigas y yo. Entonces nos fuimos a Monterrey en avión y de ahí en coche nos dijeron que estábamos locas, que nos iban a matar, qué tal, y nos fuimos hasta Ciudad Juárez, y ahí nomás llegando hablamos con un periodista y nos dijo, cuidadito porque aquí matan a las metiches. O sea, fue nuestra bienvenida, ¿no? O sea, normal, ¿no? Y ahí entendimos que era un trabajo riesgoso, y yo llevaba mi cámara, siempre lo he hecho, yo he hecho la fotografía, los videos, y grabo, hago todo. Soy muy autónoma en mi trabajo, y yo llevaba mi cámara y fue la primera vez que hice fotografías de los policías involucrados en las redes de explotación y trata que protegían a los soldados americanos, que eran los primeros que empezaron a matar a las jovencitas en Juárez, y luego a los narcos, que ya por supuesto los cárteles, el cártel de Juárez ya estaba bastante sólido en México. Y una reportera de Ciudad Juárez, una mujer mayor, me dijo, estás loca, no te metas en esto. Y le dije, es que alguien tiene que meterse. Y me dijo, bueno, pues sí, pero ya entenderás tú que si te metes no vas a salir nunca. Y tenía razón. Me acuerdo que tú decías en algún artículo que, y esto lo sentí yo casi como personalmente, que algunos escritores de novelas podían escribir sus novelas, y hablabas concretamente de Roberto Bolaño, gracias a las investigaciones que ustedes hacían de estos feminicidios, que algunos escribimos un poco desde la comodidad de nuestra casa después de leer las investigaciones de mujeres valientes como tú. A ver, y yo lo de Bolaño siempre lo digo y lo cuento porque me parecía súper insultante cuando salió, sobre todo la novela, que todo el mundo habla de ella, y todo el tema de Ciudad Juárez, como si él lo hubiera descubierto, que en su vida pisó Ciudad Juárez, por supuesto que no. Y está bien, si vas a escribir ficción y vas a tomar ciertos elementos de la realidad para ficcionalizar y yo no tengo ningún problema con eso, yo escribo ficción también. Pero el problema es que de repente al final en los agradecimientos reconoce a Sergio González Ramírez, que era mi amigo, que fue a Juárez después de que nosotras las mujeres abrimos las puertas de las historias de Juárez, después de que nosotras nos jugamos las vidas, cuando yo ya había escrito como 100 artículos sobre Juárez, habíamos hecho reportajes de radio, de televisión. Es decir, ya habíamos explicado el contexto, ya habíamos traído el conocimiento feminista, de la filosofía y de la psicología feminista para explicar el contexto de la victimología, y de pronto al final del libro solo les agradece a los señores, ¿no?
como si ellos lo hubieran descubierto todo, y era otra vez el borrado por completo de las intelectuales y de las periodistas. A mí eso es lo que me parece absolutamente indigno, el eliminar el conocimiento que nosotras hemos traído históricamente, no solamente las reporteras, pero las mujeres que hemos documentado las historias de vida en general. No, han borrado nuestra existencia, ¿no? En general, como en el feminismo latinoamericano han borrado a las mujeres afrocolombianas, afromexicanas, la influencia grandísima que tuvieron para explicarnos lo que significaba la esclavitud, y lo borraron las mujeres y lo borraron los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí un elemento muy importante, la reivindicación en la literatura y el periodismo, que es una rama menor, la hija menor del periodismo, de la literatura, es el periodismo, pero sí creo que es muy importante reconocerlo, ¿no? Uno de los temas fundamentales que has tocado, fuera del de la trata, al que ya aludiste, fue el de las redes de pedofilia, de pedófilos, de gente involucrada tanto en el negocio como en la política de protección alrededor de este negocio atroz de pedofilia, de pornografía infantil. Digamos que esto es lo que más problemas te causó con estos meros machos. Bueno, sí, pues la verdad sí ha sido una de las cosas que más problemas me ha causado. Aunque debo decir que la primera vez que a mí un hombre me puso un arma en la cabeza, en la frente, La primera, quiere decir que ha habido más. Sí, pero la primerita, yo nunca había visto un arma en mi vida. Mi familia es súper pacifista. Bueno, había visto armas en la casa de los tíos militares, pero guardadas ahí en unas como vitrinas y tal, y era como una cosa, una antigüedad, pero no me llamaban la atención. Pero la primera vez que yo vi un arma fue justo después de haber publicado un artículo en el periódico, cuando yo ya era como la reportera más leída de Cancún, sobre violencia doméstica. Era un abogado famosísimo en Cancún que había maltratado a una editora, que me contó toda la historia, y llegó maltratada, llegó aterrada, que le había amenazado muerte su marido en frente de sus hijos. El hijo me contó la historia, etcétera, y era gente de clase media alta. Entonces, bueno, le pedí permiso, me dio permiso, no publiqué el nombre de ella, pero sí el de él, y todo el mundo publicaba los nombres de las víctimas, pero resguardaba el nombre de los victimarios. ¿Por qué no? ¿No? Había que proteger al victimario. Y entonces yo publiqué el nombre de él y la historia de cómo la había amenazado de muerte, y al final puse que si algo le pasaba a esta mujer, él sería el responsable y yo era testiga. Y lo hice, no lo hice por hacerme la valiente, fue una cosa absolutamente natural, ¿no? Incluso en el contexto de cómo hice mi crónica. Y al día siguiente iba saliendo de las oficinas, ya tarde noche. Yo dirigía además en ese momento una revista en Cancún y era editora de la revista. Iba saliendo con la secretaria, éramos las últimas, y justo cerrando la puerta con llave, nos damos la media vuelta, se baja este abogado de su coche y me pone una pistola en la frente. Y yo me acuerdo que pensé, ¿cómo se atreve? O sea, no se va a atrever. Y la pobre secretaria se me quedaba mirando. Por supuesto que yo estaba aterrada, no digo que no, pero era como, no se va a atrever. Y entonces ahí entendí, yo creo que fue la primera vez que entendí, o sea, en algún nivel intelectual y emocional, que cuando tú denuncias a alguien con nombre y apellido y dices, si algo pasa, no había dicho algo me pasa a mí, sino algo le pasa a esta mujer, él será el responsable y deberá ser llevado ante la ley. Pensé, si algo me pasa a mí, la gente va a saber que es él, porque, bueno, pues además hay una secretaria, no nos va a matar a las dos, o sea, nada hacía sentido. Era uno de los abogados más famosos de Cancún, lo conocía medio mundo. Entonces, pues yo me la jugué y le dije que no se iba a atrever a dispararme, que mejor se fuera a su casa, que nos dejara en paz. Me hice la valiente y al final no supo qué hacer, se descolocó por completo, porque si está loca, ¿qué le pasa? O sea, me tenía la pistola y yo me le decía, mira, guacho, no vas a matar, mejor regrésate a tu casa, déjanos en paz y deja en paz a tu mujer y ya, porque todo el mundo va a saber que fuiste tú. Y entonces, bueno, total, se dio la media vuelta y se fue a su casa indignado.
nosotras nos subimos al coche y llevé a la secretaria casi infartada a su casa, y ya que la dejé, yo, no pasa nada, Rosy, todo está bien, nosotros tranquilas, no va a pasar nada, es un abogado muy famoso, no se la va a jugar. Me fui manejando a mi casa a toda velocidad, yo no sé cómo no me tuvo la policía, me metí en mi apartamento, cerré con triple llave y me quedé pensando, estoy loca. Y pensé, pues sí, pero más locos ellos que se atreven a tratar de matarnos, ¿no? Y fue como la primera vez que me quedó así como un clavado, decir, ok, el periodismo, incluso en este contexto, es peligroso. Tengo que prepararme para saber qué hacer, porque nadie te dice que eso es peligroso. Y entonces me empecé no existe internet, por supuesto, y empecé a buscar maneras de encontrar manuales, y compré por ahí un par de libros y tal de protección de periodistas, y los que encontré era periodismo de guerra. Entonces empecé a leer y a leer como todo lo que encontraba, y luego me tomé un curso que les daban a los periodistas de New York Times. Me conseguí una beca, me dieron un curso allí, así express, de cómo defenderte, ¿no? Entonces, bueno, luego me metí en clases de judo porque me parecía súper buena idea, porque decían, uno de los periodistas decía, es que hay que saber desarmar a un sujeto violento, y yo decía, bueno, pues sí, ¿cómo? Le hace una patada en los huevos, o sea, yo pensaba así como, decía, no, claro, porque se la da así, que se le va el tiro, o sea, nada funcionaba en mi cabeza. Y entonces decidí, pues, judo, y un policía me dio un curso para desarmar sujetos violentos, y entonces ya, pues yo me sentía un poco más segura con eso, ¿no? Que hasta la fecha lo sigo practicando siempre, porque por si las dudas. ¿Has tenido que ejercerlo o no? Sí, una vez, sí, afuera de nuestro refugio de víctimas, lo hice en Cancún hace muchos años. Y sí, le quitaban el arma, y luego también a otro señor con un machete que quería matar a su mujer, y nos metimos a rescatarla, y entonces lo distraje, y ya cuando me vio, no sabía, yo llegué así toda mona, y yo, buenas tardes, venimos de los servicios sociales, señor, ¿cómo está? Y el otro con el machete amenazando a la mujer, y cuando volteó a verme, lo agarré, le hice una media Nelson, le quité el machete, lo pateé, lo amarré y lo tenía atado como puerco, ya lo agarramos, y ya mis acompañantes se llevaron a la mujer y a sus dos bebés, y ya luego yo dije, ¿y ahora qué hago con este? Pues no, que lo tenía ya amarrado, y entonces le dije, cuidadito y te muevas porque allá afuera hay hombres armados. Y le dije, y si nos sigues, no te imaginas con quién te estás metiendo. Él no tenía ni idea quién era yo, ¿eh? O sea, yo llegué así toda mona y toda… Y se quedó ahí y me decía, no, sí, está bueno, todo así. Y ya me paré corriendo, me subí al coche y me fui con mi otra compañera con la que trabajábamos en rescate de víctimas y ya. Pero bueno, entonces en todo ese contexto, de haberme preparado para todas estas cosas y de haber entendido que estaba en una tarea peligrosa, en 2003 una chica se escapó de una red de trata, de explotación sexual comercial. Y, ¿Mexicana? Mexicana, ella sí era mexicana. Y a ella la habían empezado a explotar sexualmente un grupo de hombres, luego descubrí que eran empresarios muy poderosos, pero en ese entonces no teníamos mucha información, desde los 13 años. Y cuando ella pide ayuda, la policía graba a este sujeto a escondidas, el sujeto confiesa todo, explica que tenía sexo con niñas, que violaba niñas y niños de 3, 4, 5 años. Entonces, bueno, ella viene con nosotras, bueno, en otra parte de mi carrera, yo decidí en el año 2000 fundar un refugio de alta seguridad en Cancún para proteger a las víctimas, porque pues, no las protegía el gobierno, alguien tenía que hacerlo, y capacité con mi madre y con otras amigas a un grupo de chicas feministas que eran tan locas como yo y que querían cambiar el mundo, ¿no? Entonces nos capacitamos, psicólogas, trabajadoras sociales, una enfermera militar de 60 años que quería vengarse de todos los violadores. Éramos un grupo muy sui generis de mujeres valientes, y un par de hombres valientes también que estaban ahí metidos con nosotros, un psicólogo experto en tortura que había sobrevivido la dictadura en Argentina. Y entonces ya habíamos fundado el refugio, y en 2003 sucede esto. Llega esta chica, se escapa, me habla una abogada, me dice, Lidia, necesitas hablar con ella,
o sea, esto me parece que tiene un trasfondo gravísimo y a lo mejor es peligroso. Y entonces, bueno, hablé con ella, empecé a sacar información, me dio información sobre otros niños, rescatamos otros niños y niñas y empezamos a resguardarles en refugio. Y en menos de un mes ya había descubierto la magnitud de la red, o sea, el líder de la red de pornografía era dueño de una cadena hotelera, multimillonarios libaneses, mexicanos, vinculados con gobernadores, con senadores, con el líder del Senado del partido en el poder, del PRI, con gente del PAN, del Partido Conservador, amigos del obispo Chedraui, que era como un obispo muy famoso de los grupos libaneses en México, del obispo también de la Iglesia Católica Mexicana. O sea, estaban como todos los estratos del poder en esa red de amigos y yo decidí que me iba a infiltrar, a investigarlos de todo a todo. Y en el momento en que empecé a meterme, a infiltrarme, pues claro, empezaron a salir más y más y más víctimas y empezó a correrse la voz entre las familias y entre, bueno, y algunos reporteros empezaron a hablar, yo publicaba los textos, tenía un programa de televisión y hablaba sobre ello y llevaba expertas y expertos. Entonces empecé a recibir amenazas sin ton ni son, ¿no? De muerte de todo tipo, te vamos a entregar tu cuerpo en pedazos a tu papá, todos los días recibía 3 o 4 amenazas y cada vez que recibía una amenaza lo denunciaba públicamente y ante la policía. Y los policías me veían entrar y me decían, ay, doña Lidia, ¿a poco otra vez la amenazaron? Y yo, pues sí, me decía, pues es que la amenaza no es delito. Le digo, bueno, y yo les decía, bueno, regreso cuando esté muerta. Y me decían, pues bueno, aquí lo esperamos. Y no es una broma, es que era así. O sea, las amenazas ahora ya lo son, en ese entonces no eran un delito, en 2003. Y entonces, cuando me metí a investigar bien la red, entendí que había algo que no entendíamos, y era que una de las niñas me dijo, una niñita de 11 años, que cuando las abusaban de ellas estos hombres, las grababan y que ella había visto que este señor tenía un aparato y ella describió una computadora portátil donde subían los videos y se los pasaban entre ellos. Entonces, lo que hicimos, bueno, pues fue lograr obtener la información. Yo le pregunté al jefe de la policía contra la delincuencia organizada, bueno, al fiscal general en la Ciudad de México, fui a preguntarle si ellos tenían especialistas en esto, ¿no? Decían, no, la pornografía infantil no es un problema, ustedes están alucinando, ¿no? Y yo le dije, no, claro que sí es y tal. Entonces dije, bueno, pues ¿quién puede enseñarme cómo meterme en esos lugares, en la Deep Web y eso? Nadie hablaba de eso. Nadie, ni yo tampoco sabía nada de ello, nada más había entendido que ahí estaban. Y un amigo mío me dijo, hay un chico que es un hacker y él te puede ayudar. Y lo encontré y le expliqué el caso y me ayudó y nos metimos y empezamos a descubrir todo lo que había allá adentro y era un horror que ahora ya es mucho más común, pero en aquel entonces la primera vez que yo vi a estos señores compartiendo imágenes de niñas y niños y tal, entonces este chico, el hacker, se volvió mi mejor amigo, me ayudó en todo, me enseñó a hackear y pues yo me seguí metiendo y sacaba toda la información, la copiaba en discos, en ese entonces eran disquetes, imagínense ustedes, y entonces empecé a compilar toda la información y a mapear la red y de repente ya tenía el mapa en mi casita, en mi departamento y eran las fotos del senador más poderoso de México que quería ser presidente de México, un gobernador que quería ser presidente de México, otros 2 gobernadores y una de las personas que llevaba la campaña, el presidente Vicente Fox, que estaba vinculado con otro de los pedófilos. Entonces de repente entendí la magnitud y un amigo mío que estaba cubriéndolo de un periódico de México llegó y me dijo, Lidia, tú estás escribiendo mucho, vamos a hacer juntos un libro. Le dije, perfecto, vamos a hacerlo. Y porque esto se los cuento porque no fue mi idea hacer el libro. Yo estaba haciendo reportajes, pero nunca pensé que iba a hacer el libro. Ni tiempo tenía, estaba como rescatando víctimas y documentando el día a día. Y entonces, de repente,
Al día siguiente me reúno con David, se va David Sosa, el periodista. Al día siguiente me reúno con él feliz de la vida en el desayuno y le digo, mira, aquí está, así va a ser nuestro libro, esta va a ser la estructura, aquí están los capítulos, y esto lo empieza a leer y dice, lavado de dinero, el senador del PRI, los gobernadores involucrados, empresarios, extranjeros y nacionales y tal. Y entonces se me queda viendo y me dice, ¿y tú qué quieres? ¿Que nos maten? ¿Que nos maten? Y digo, no, pues no, de preferencia no. Y me dijo, no, pues si tú quieres yo te contacto con la editorial, pero yo este libro que tú quieres hacer no voy a hacerlo. Le dije, pues no hay otra forma de hacer este libro, ¿qué quieres hacer? ¿Contar la triste historia de las niñas abusadas y no contar la historia de los abusadores? Dije, yo un libro como ese no voy a hacer, es pornografía del dolor. Y es simplemente hacer mal periodismo. Entonces, bueno, me dijo, no, te lo presento, hablé con el editor, me pagaron el anticipo de mi libro más leído, 3,000 pesos, que fue lo que me gasté en el vuelo del avión para volar de Cancún a México para firmar el contrato. Y entonces, bueno, firmé el contrato, regresé y empecé a escribir el libro y empecé a recibir más amenazas de muerte. Y ahí, al poco tiempo, el primer atentado a las afueras de mis oficinas, luego el segundo, que fue un hombre armado, que es el que te cuento que pues ahí le hice él se fue Nelson completa, y bueno, llamar a la policía, llegaba la policía y pues ya les habíamos hecho el trabajo, ya habíamos desarmado el tipo, ya lo teníamos sometido y pues ya nomás se lo llevaban. Y luego otra vez nos rodearon varios narcos porque habíamos rescatado a una víctima de un cártel. Y empecé a rescatar a varias chicas venezolanas y colombianas, y la pregunta esencial que yo me hacía es, ¿dónde están sus familias? Y si sus familias sabían dónde estaban. Todo esto seguía siendo en Cancún solamente. Sí, o sea, yo ya sabía que las redes se extendían, por ejemplo, Kamel Nassif, uno de estos libaneses multimillonarios que tenía maquiladoras en Ciudad Juárez y en diferentes países, multimillonario, tiene casa en Londres, en Líbano y en México, en Puebla. Entonces, bueno, pues por supuesto que viajaba así. Jan Sucarcuri, el líder de los pederastas al que logramos que sentenciaran años después, él que era el coordinador de todo esto, el de los videos, él era también libanés mexicano, vivía en Los Ángeles a medio tiempo, o sea que traficaba a las niñas de Estados Unidos a México también. Y así, entonces tenían cómplices en Venezuela y en diferentes lugares. El primero que mencionaste es el que está todavía en Líbano, ¿o no? Sí, que no hay extradición. No, sí, a ver, luego pues publiqué el libro con amenazas de muerte, y cuando lo publiqué y bueno, mi editor me dijo, mira, vamos a publicar muy pocos porque la gente no va a querer leer un libro como este, se llama Los demonios del Edén. De repente el libro se acabó así y entonces se volvió un hit, ¿no? Inesperado, y entonces me empezaron a amenazar más duramente, y esto fue, yo lo presenté en abril del 2005 y en diciembre de 2005 me secuestró un grupo de policías afuera de mi oficina. Yo tenía escolta y la escolta me dejó ir. La escolta me la había puesto la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. Dejaron que me llevaran y me torturaron durante 24 horas. Me dijeron que me iban a matar y no me mataron porque yo había preparado a mi equipo y les había dicho que si me llevaban o me levantaban, como decimos en nuestros países, que le avisaran a toda esta gente, a Amnistía Internacional, a la ONU, a periodistas de diferentes países, y lo hicieron inmediatamente en cuanto me llevaron, que yo tenía cámaras afuera de mis oficinas, cámaras afuera de mi casa. Soy una mujer precavida, digamos, y realista. Y entonces, cuando me secuestraron y me llevaron, en el camino en el que me iban torturando y me decían que me iban a tirar al mar, y de repente recibieron una llamada que les dijeron que me tenían que llevar viva. Entonces yo llegué a viva a la cárcel de Puebla, me encarcelaron, me dieron una sentencia de 7 años por difamar a los pederastas. ¿Pero quién dio una sentencia? ¿Un juez? Una jueza a la que Kamel Nassif dijo en una llamada que le iba a pagar un viaje a Las Vegas si me daba una sentencia de 7 años. Entonces, bueno, salí bajo libertad, bajo caución. Una fianza. Con una fianza, y un año después les gané esa batalla enfrentándome con ellos.
legalmente, ¿no? Y demostrando todo. Entonces pude sacar toda la evidencia junto con un equipo increíble de gente que me apoyó, el equipo de las mujeres del CIAM, del refugio, mis abogadas, etcétera, y muchos amigos periodistas que me acompañaron en toda esta batalla. Y entonces ahí decidí, saliendo de la tortura, o sea, me secuestraron y me torturaron en diciembre de 2005, en enero de 2006, cuando yo ya estaba ahí medio, pues ya me podía mover mejor y demás por toda la tortura, empecé a dar entrevistas y a contar todo lo que me habían hecho, a denunciar a todos, a los policías que me habían torturado, etcétera, y a abrir causas contra todos ellos. Y entonces denuncié al presidente Vicente Fox, que era nuestro presidente de México, y cuando dije que él era corresponsable porque los protegía, me llamó el hombre que había logrado conseguir todos los recursos para financiar su campaña, que es muy famoso, Lino Corrodi. Me senté con él y me contó con lujo de detalles cómo Kamel Nacif le había dado millones de dólares a la campaña a Vicente Fox. Y entonces cuando lo dije públicamente, la gente me decía, estás loca. O sea, los únicos que no me decían, estás loca, cállate, era mi familia. Todos mis amigos, todos me decían, ya, por favor, ya, párale, te van a matar y nos van a matar a todos. Y entonces ya entendí que Fox no iba a dejar. Imagínense, el primer presidente de la transición mexicana, el presidente de derechas, bueno, semiderechas, que en México no tenemos tampoco derechas como Europa, conservador, digamos, que había hecho la transición, había sacado al PRI del poder, estaba vinculado con una red enorme, la red más importante que habíamos descubierto de trata y explotación comercial de niñas y niños. Porque entre la evidencia que conseguimos, había llamadas telefónicas que pueden ustedes escuchar en YouTube, en las que escuchas a Kamel Nacif diciéndole a Jan Sukarkuri, el socio, que le trajera niñas vírgenes de 13 años y le describía cómo las quería, y el otro le decía, ¿cuánto me va a pagar? Y él le decía $4,000. ¿De dónde las llevaba? ¿De Miami? Creo. De Miami, eran unas de Miami, otras de Venezuela, una de El Salvador, y bueno, y las otras la mayoría mexicanas. Entonces, bueno, pues yo seguí y sigo todavía. Entonces los fui metiendo poco a poco uno tras otro a la cárcel. Entonces ellos me amenazaban, yo no los amenazaba, pero yo los acusaba, los llevaba a juicio, los llevaba a la Corte Internacional y logré ganar la batalla y logramos la primera sentencia más importante de América Latina histórica por pornografía infantil, por explotación sexual comercial y lavado de dinero, a Jan Sukarkuri, al que me amenazó de muerte un montón de veces, y lo arrestaron en Estados Unidos gracias a mi libro. Eso es las cosas por las que digo, el periodismo vale la pena. Entonces, gracias a mi libro y al trabajo que hicimos de investigación, lo detuvieron en Arizona y me mandan llamar de las oficinas del sheriff en Arizona, sí, de teléfono de, ¿Are you Lydia Cacho? Yo, ¿Are you the author of Demons of Eden? Sí. ¿Do you have the evidence? Y yo, sí, tengo la evidencia. Me decían, ¿y la puede traer? Yo, sí, claro que voy. Entonces llevamos la evidencia toda. Y entonces, cuando el juez americano vio los videos pornográficos, todo, ya inmediatamente a la cárcel, y entonces pudimos extraditarlo a México y luego, claro, 7 años después logramos la sentencia más importante de América Latina, 113 años le dieron. Y el señor se acaba de morir en la cárcel hace poco. Lidia, después de lograr esto, con este tipo de sexualidad espantosa, con niñas, con niños, me parece que tú seguiste como preocupada por la sexualidad masculina. Escribiste un libro que se llama Ellos hablan, como por tratar de entender, ya no creo a los pedófilos, sino a los hombres y a cómo pensamos acerca de la sexualidad. ¿Puedes hablar también un poco de eso? Claro, sí, después de que, bueno, mientras iba ganando casos y perdiéndolos y haciendo otras cosas, pues escribí Esclavas del Poder, decidí que es el libro que me gustó, el divorcio, pero bueno, valió la pena, la verdad.
Y para qué decir que no. Viajé 5 años alrededor del mundo y documenté la trata y explotación sexual de niñas y niños en 143 países. Y me infiltré, aprendí a bailar tubo, me infiltré en prostíbulos por todo el mundo, documenté todo, llevaba camaritas escondidas, entrevistando a todos estos hombres que iban a estos clubs de todo tipo en Camboya, en Tailandia, en Colombia, en República Dominicana, en México, etcétera, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa del Este, por supuesto. Ahí me hice muy amiga de Victoria Melina en Ucrania. Y cuando hice ese libro, lo publiqué, es mi libro más traducido de todos mis libros. Cuando terminé ese libro, me quedé pensando, necesito hacer 2 cosas. Uno, responderle a la gente que me pregunta en las presentaciones multitudinarias, ¿cómo hago si descubro o sospecho que mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi nieto, mi alumno de la escuela o mi alumna está siendo abusado sexualmente? ¿Qué hago? ¿Cómo me manejo para no hacerle daño, no revictimizar? Y entonces escribí un libro que se llama Con mi hijo, hija, ¿no? Que es un manual directamente. ¿Que se llama cómo? Con mi hija, hijo, no. Que es un manual directo para eso. O sea, para aprender cómo atender a las víctimas, cómo cuidar a la familia, Pero ¿qué cómo síntomas cuidarse. ve uno en un niño también abusado? Exacto, sí, claro, es como qué síntomas ves, como si te cuenta algo, cómo preguntarle sin inducir a que diga cosas sobre tus propios miedos como persona adulta. Es decir, hay como una serie de elementos de la pedagogía y la victimología que son importantísimos, pero también un capítulo es sobre cómo proteger a los padres y madres de las víctimas, porque casi nunca pensamos en eso. El trauma que tienen y el sentido de culpa de que su hijo o su hija haya sido abusado y no hayan podido protegerles brutal. Entonces, bueno, escribí ese libro y a mí me ayudó a sanar también, ¿no? Porque yo, por supuesto, después de la tortura seguí en terapia, sigo en terapia y quería seguir entendiendo y ayudando, ¿no? Como y ayudándome a mí a procesar el dolor, porque una vez que tú ves esa cantidad de fotografías y videos de pornografía infantil que yo vi, si no quieres volverte loca, necesitas, uno, trabajar en tu salud mental y emocional, por supuesto, rodearte de amor, todo lo que puedas, y la otra es seguir buscando soluciones y respuestas para entender cómo ayudar a las personas que sufren, ¿no? Si no lo haces, me parece que es enloquecedor, porque vives con esos fantasmas de una manera cada vez más oscura y más dolorosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues entonces empecé a preguntarme, ¿y qué están haciendo los hombres normal, o sea, los hombres comunes y corrientes, digamos, no estoy hablando de los criminales y los pedófilos, para acompañar a los niños varones y a sus propias hijas, para explicarles, sin sembrarles miedo, cómo cuidarse y qué están haciendo para ayudar a las mujeres para que los hombres no las ataquen? Y descubrí que muy poco, ¿no? Más allá de hablar, hacen muy poco, y que es una tarea eminentemente femenina en el mundo entero. La mayoría de las organizaciones, según la ONU, el 92% de las organizaciones de la defensa y la protección de las mujeres, de las niñas y los niños, y de explotación sexual particularmente, están coordinadas y fundadas por mujeres, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Dónde están los hombres? Porque el mundo está lleno de hombres buenos, evidentemente. Yo he estado emparejada, casada y enamorada siempre con hombres buenos. Entonces, ¿dónde están esos hombres? ¿Por qué no están haciendo algo, no? Porque no hacen lo que nosotros hacemos, y porque podrían. Y entonces, bueno, pues decidí hacer esta investigación y entrevistar a más de un centenar de hombres de diferentes entornos, edades, profesiones, desde el jardinero hasta el intelectual, el escritor, el arquitecto, etcétera, para entender qué significaba, cuando descubrieron en la niñez que tenían que ser hombres de verdad y qué significaba la masculinidad para ellos. Y ha sido todo un viaje. Ahora estoy preparando el documental sobre ese libro porque me parece que es un viaje necesario y es una pregunta que nos tenemos que hacer y que los hombres se tienen que hacer también, ¿no? Bueno, Lidia Cacho, como ustedes comprenderán, ha ganado muchísimos premios de periodismo internacional por este trabajo extraordinario que ella ha hecho, en el cual con su valentía le ha costado mucho, ha expuesto su vida, vive en el exilio, no puede volver a México.
Me avisan que tenemos solo 4 o 5 minutos. Quisiera hablar un poco de cómo ves entonces, tú que te has ocupado también de nuevas sexualidades, cómo ves hoy, por ejemplo, el caso norteamericano donde aparecen videos, libros, firmas, donde hombres muy poderosos, no solo de los Estados Unidos, pero hasta los niveles más altos de Estados Unidos, parecen ser cómplices de algo muy parecido a lo que lograste documentar en tu país. Pues sí, estás hablando, me imagino que el caso de Jeffrey Epstein, ¿no? Sí, Que de ese todas y todos concretamente. conocemos. Bueno, yo de hecho pude tener acceso a una parte del expediente de Epstein justo cuando empezaba todo. Bueno, estaba en Nueva York, fui a Washington, estuve como tratando de investigar y entender bien, porque claro, como es un caso que espejea perfectamente el de los demonios del Edén, que yo documenté entre 2003 y 2005. Entonces, o sea, si ya tienen estos antecedentes, perfectamente pueden hacerlo. Lo que pasa es que, claro, me decían los fiscales, bueno, pero es que está Trump, que es presidente. Y yo, bueno, pues en México estaba Fox y seguimos adelante y ganamos y los encarcelamos. Y al otro, la Interpol lo fue a agarrar en Líbano. Porque una señora me avisó por Facebook dónde lo habían visto en Líbano, fue así. Y entonces yo le avisé a Interpol, o sea, la gente cree que Interpol hizo un trabajo, sí hizo un gran trabajo, pero también la gente de la calle ayudó más de lo que nos imaginamos todo el tiempo. Luego hay gente que dice tonterías, pero… y logramos detener a los policías torturados, que me torturaron. Yo fue lo que le contesté al fiscal de Estados Unidos. Le dije, mira, yo logré con mi equipo de abogados y mis amigas, detener a los principales líderes de la red, que los llevaran a prisión, que los sentenciaran. Hemos tardado 20 años, claro, no ha sido fácil. Luego logramos sentenciar y detener a los policías que me torturaron. Y la primera sentencia por tortura policíaca, una mujer periodista en México, que es similar a la de Ginette Bedoya aquí en Colombia, pero nosotras logramos que la causa se llevara más fácilmente de lo que ha sufrido la grandísima periodista que ustedes tienen aquí, que se llama Ginette Bedoya. Y luego hemos logrado uno tras otro que detengan al procurador, a un montón de hombres de mucho poder político implicados, ¿no? Y yo creo que Fox, aunque evidentemente no logramos hacer más de eso por ser el presidente de México, sí perdió muchísima credibilidad y poder, ¿no? Y llegó un momento en que primero me mandó llamar para hablar conmigo, después ya me daba la vuelta, ¿no? Decía, esta vieja loca, a ver si no me meto en problemas con ella y ya nunca más, ¿no? Entonces, yo les decía, a ver, ustedes explíquenme si tienen un sistema de justicia tan valioso, tan poderoso, tan sólido, como un sistema tan poderoso como el norteamericano no es capaz de lograr lo que un grupo de mujeres mexicanas logramos. Dígame usted. Yo no soy abogada, a mí todo el mundo me dice, abogada, porque yo llegaba a los juicios y tal, porque me he aprendido todas las leyes, y en la Corte Internacional igual, pero no usurpo funciones de abogada, ¿no? Pero yo decía, no puede ser que nosotras lo hayamos logrado en Latinoamérica y que hayamos metido a varios pedófilos poderosísimos. En Argentina logramos que Raúl Martins fuera detenido, que era un exagente de la CIDE, de los torturadores de la dictadura argentina por trata de mujeres también en México, en fin. Y ustedes no pueden, están haciendo negociaciones por debajo de la mesa, ¿no? Claramente. Después de Fox, cuando llegó a México un gobierno de izquierda, ¿has tenido más suerte, más apoyos, más protección, más sentencias? ¿Cuándo llegó un gobierno de izquierda a México? No lo vi nunca. Bueno, ellos se autodefinen así. No, no son de izquierda. López Obrador es un conservador populista, es distinto. Las personas de izquierda somos otra madera. Caminamos sobre nuestras propias palabras y cumplimos lo que prometemos, y eso es más difícil que hablar. No, yo tuve que salirme en 2019 con lo puesto, como ya contaste tú, y no he podido volver. Me han ofrecido que vuelva poniéndome escoltas, pero no quieren tocar a los que siguen vinculados, incluso con el propio gobierno de la presidenta Sheinbaum. Ya nos están diciendo que ya nos vayamos. Ya, es que hablo mucho, ¿verdad? Habría muchísimo más que hablar con Lidia.
¿Tú crees que cuando un alto funcionario, que eso ocurre también en Colombia, está demostrado, probado, que han sido en el hogar maltratadores, que le han pegado a su mujer, que le han amenazado, o a sus subalternas, particularmente machos con muchas subalternas? ¿Crees que el periodismo colombiano debería ahondar más en esos casos, a ver si no se limitan ese tipo de machos remachos a la violencia doméstica? Absolutamente. Bueno, pues si me vengo a Cali a vivir, vaya usted a saber. No, yo creo que sí, tienen grandes periodistas. Colombia tiene una escuela de periodismo impresionante y de mucha valentía. Durante los peores momentos, si ustedes lo saben, hubo grandes periodistas que dieron la vida por este país y por contar la verdad, y eso no se olvida, ¿no? Tienen grandes periodistas, de eso no tengo la menor duda, pero sí creo que no están dando la batalla suficientemente fuerte en este tema, ¿no? Hay que dar la cara, hay que seguir adelante. Y si a veces tienes que ir a testificar, pues ni modo, vas a testificar. Si tú eres la persona que tiene todos los pelos de la burra en la mano, como decimos en México, y te dicen, es la única persona capaz de testificar porque es la única que lo tiene, ¿quieres ir? Yo digo, sí, hay que ir. Estamos en un momento histórico en el que hay que ir. Y si hay que ir a por Netanyahu y podemos, pues vamos a por él. Y si hay que ir a por Putin, vamos a por él. O sea, no puede ser que si los gobiernos no lo hacen, la sociedad civil que nos hemos movilizado durante siglos para tener países mejores, no lo hagamos. Y la prensa tiene una responsabilidad social importantísima para acompañar a la sociedad civil a rebelarse frente a los poderes que quedan inmóviles por cobardes, porque un político que asume el poder y no protege a su pueblo, me da igual si es de derecha, de izquierda, de centro, no, me da igual el partido, yo soy de izquierda, pero me da igual el partido. Si un político o una política asume el poder y no protege a su sociedad no solamente se la tiene que cobrar, sino tiene que ir adelante para forzarle de una u otra manera para que proteja a la sociedad y sobre todo a la niñez y para que evite la guerra, ¿no? Y eso me parece que es lo fundamental. Bueno, Lidia Cacho, muchas gracias. Ha sido una gran lección de periodismo, de derechos humanos, y es maravilloso que ella haya estado aquí en Oiga, Mírele.